¿Quién ha visto el viento? Es un libro que compila la totalidad de los cuentos publicados por la autora norteamericana Carson McCullers, dando por resultado un volumen bastante legible de 310 páginas, traducido por José Luis López Muñoz y María Campuzano. El lector podrá suponer que los cuentos se encuentran en orden cronológico, pues la calidad se va incrementando mientras vamos avanzando con las páginas. Amén de que notaremos dos etapas muy puntuales. Una de juventud, y otra de madurez. Al principio los cuentos están ambientados en el sur de los Estados Unidos de América, principalmente en el estado de Georgia. Pero después se ubicarán en la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos dan la sensación de que la niña Mick, uno de los entrañables personajes de la novela, El corazón es un cazador solitario, regresa para protagonizar nuevas historias de juventud. Por otro lado, los cuentos finales parecen empatar con la perspectiva adulta y posmodernista de escritores como John Cheever o Raymond Carver. En ambos casos, McCullers cultiva una cualidad observadora que prodigiosamente capta las alegrías y las preocupaciones de los personajes, especialmente los más jóvenes. Su bien conocida afición por la música y el cine, embellece las narraciones de manera sublime. Los entramados se inclinan por sucesos cotidianos que parecen no decir nada, pero que encierran en sí mismos los misterios de la naturaleza humana. En síntesis, estamos frente a un caso de sensibilidad prodigiosa, que rebasa cualquier consideración negativa de orden técnico. El estilo de narrar de Carson McCullers es sencillo y amable, valiéndose de un recurso preventivo que engancha al lector mediante el uso de preguntas. También utiliza el recurso del flashback, o analepsis, pero sin recurrir a artificios sofisticados que pudieran confundir al lector primerizo. En contraparte, habrá que hacer notar que algunos de los primeros cuentos pueden mostrarse técnicamente débiles. Recordemos que McCullers empieza a escribir desde edades muy tempranas. Comentemos algunas de las mejores obras de este libro. El aliento del cielo. Este cuento describe con economía de recursos literarios, la angustia de una joven enferma. Aquí encontraremos una interesante analogía entre la insuficiencia respiratoria y las palabras que se callan. Los accesos de tos se muestran como una manifestación de incomunicación, o de censura autoinfringida. El orfanato. Las afirmaciones con que educamos a los niños se quedarán marcadas para siempre. Mucho más cuando nuestro adiestramiento tiene motivaciones oscurantistas. Este excelente cuento parece más una memoria que una ficción, y muestra un inusual tono sombrío. Trata sobre una niña precoz, cuyo hallazgo de un frasco, que en su interior contiene un objeto extraño, crea turbación en los demás niños. Así. El tema de este cuento es el de dos hermanas que enfrentan, cada una en su momento, la llegada de la adolescencia, con el asedio de los chicos y otros eventos biológicos inevitables. Sin título. Posiblemente esta sea la mejor muestra literaria de todo el libro. La narración se centra en un joven que escapa de su casa, y rememora los eventos más importantes de su corta existencia. La técnica no lineal se resuelve de manera prodigiosa. Y McCullers roza el firmamento literario, describiendo los sentimientos y las honduras psicológicas, de manera más virtuosa que en los cuentos anteriores. Aquí encontraremos el famoso episodio del vuelo del planeador. En fin, se trata de un cuento tan brillante, que suena estúpido el hecho de que no tenga nombre. El instante de la hora siguiente. Este cuento pertenece al apartado de los relatos adultos y neoyorquinos. Ahora McCullers habla sobre una pareja joven, y sobre los excesos a los que continuamente se ven expuestos, enfocándose en el momento en que inicia una resaca. Es decir, el instante en el que termina el éxtasis, e inicia el dramático descenso que les devolverá al habitual sentimiento de vacío. Los extranjeros.
La literatura del siglo XX no es un arte épico que narre sucesos extraordinarios, sino que puede abocarse a cualquier suceso corriente. Este cuento va de un simple viaje en autobús. Sin embargo, su planteamiento encierra todo lo que sucedió en la década de 1940, y que llevaría a la humanidad a la catástrofe. Así de trascendente puede llegar a ser un cuento. Un árbol, una roca y una nube. Otro de los mejores cuentos del libro. Nuevamente la escritora describe un momento doméstico, en el que un hombre maduro reflexiona sobre lo que significa el amor, mientras toma un trago en una taberna. Y con ese pretexto McCullers arroja un nuevo rayo de luz sobre sus lectores. El transeúnte. Quizás este sea el mejor de los cuentos de la época neoyorquina. McCullers sabe describir la música como nadie, y se apoya en ella para engrandecer el sentimiento de sus personajes. En este caso, un hombre enfrenta el encuentro inesperado con su ex esposa, y descubre la manera de enmendar sus errores en la segunda oportunidad que le brinda la vida. Este cuento lo podría haber escrito alguien tan brillante como John Cheever. Dilema doméstico. Al final de su carrera, Carson McCullers logró crear personajes femeninos lastimosamente trágicos, desarrollando una cualidad notable en la descripción de situaciones patéticas. Esta narración nos habla de una madre con problemas de alcoholismo, que utiliza a su marido como blanco de sus frustraciones. Raymond Carver podría haber tomado inspiración de cuentos como este. Muchacho obsesionado. Este cuento trata sobre el estrés postraumático, e ilustra la búsqueda de un niño por encontrar los recursos emocionales que le permitan enfrentar la vida, ya que su exhausta madre ha caído en la ruina y la depresión. Afortunadamente el protagonista encuentra la luz al final del túnel. ¿Quién ha visto el viento? Este es el relato más triste que haya leído. Para darnos una idea, digamos que roza los terrenos de Francis Scott Fitzgerald en sus años finales. Esta historia en extremo patética, despliega personajes neuróticos al estilo de Dostoyevsky, pero sin la brillantez ni el humor del maestro ruso, lo que la hace más triste. Por supuesto, esto no significa que el cuento sea malo. Concluyendo. En el campo de la narración breve, Carson McCullers refrendó el talento literario mostrado en sus novelas, rebosante de sensibilidad artística y conciencia social. Este libro describe exitosamente el proceso de maduración que convierte a niños confundidos en adultos deprimidos y enfermos. La escritora nos advierte de las patologías del comportamiento americano, que son determinantes para esta transformación. Ahora mismo, en la era de la información y lo políticamente correcto, resulta bien fácil hablar de tolerancia, integración y empatía. Pero en la época y el entorno en que escribió Carson McCullers, en el sur profundo, durante la Segunda Guerra Mundial y el macartismo, encaminar las mentalidades hacia un espacio de tolerancia, era todo un desafío. Sus historias nos llevan a entender las contradicciones del ser humano y abordar el principal problema al que la sociedad moderna se enfrenta: la incapacidad para comprendernos los unos a los otros.